Atención, atención, el mundo entero se paraliza ante una realidad desgarradora que supera la más febril de las ficciones. Hoy 2 de agosto no es una fecha cualquiera, es el cumpleaños de Isabel Pantoja, la diva, la icónica, la inigualable tonadillera, pero este día, antaño sinónimo de fastuosas celebraciones y portadas rutilantes, se ha transformado en un eco lúgubre de desolación y amargura, una bofetada helada que resuena con una crudeza brutal. Una efeméride que en antaño hubiera significado un estallido de júbilo, portadas rutilantes en los kioscos, exclusivas millonarias en las revistas del corazón, cascadas de flores adornando su camino, llamadas en directo que paralizaban al país entero y peregrinaciones mediáticas hacia Cantora, con la prensa desatada en una frenética vorágine de información que colapsaba todos los informativos. Sin embargo, en esta jornada tan señalada, una quietud abrumadora y un mutismo ensordecedor se han apoderado por completo del ambiente, envolviendo a la matriarca de la copla en una mortaja de silencio. Ese silencio, mis queridos seguidores de Alerta Rosa, no es meramente una ausencia de ruido o una discreción elegida. Es en realidad un grito ahogado que taladra el alma, una verdad ineludible que resuena con una crudeza brutal, porque sus propios hijos, Kiko Rivera e Isapi, han optado por el más demoledor de los gestos que un vástago puede propinar a su progenitora. La absoluta y escalofriante indiferencia. No ha habido ni una sola felicitación pública que la ilumine, ni la más mínima mención en sus redes sociales, ni un vestigio de recuerdo en un día tan significativo para cualquier madre. Han literalmente borrado a su progenitora del calendario vital de sus existencias. Esto, damas y caballeros, no es una mera casualidad o un descuido fortuito producto de la ajetreada vida de estos personajes públicos. Es el reflejo más descarnado y doloroso de una estirpe fracturada, un clan resquebrajado hasta lo más profundo de su ser, que parece haber alcanzado de manera definitiva un punto de no retorno. Isabel Pantoja celebra un año más de vida, sí, pero en el plano emocional se encuentra en la más desoladora de las soledades, abandonada en su propio laberinto de recuerdos y reproches. Ni un atisbo de sus descendientes, ni un ademán de cariño, ni una sola flor que ilumine su penumbra más profunda. Absolutamente nada. Solo el eco lúgubre de todo lo que una vez fue y con la misma fuerza devastadora de todo lo que ella, presuntamente, destruyó con sus propias decisiones y su inquebrantable orgullo. Porque esta herida abierta, esta desavenencia familiar que ha desgarrado los cimientos de uno de los clanes más icónicos de España, no es una novedad surgida de la noche a la mañana. Es el resultado de años de desgaste emocional, de palabras hirientes que se profirieron con una hazaña inexplicable y de otras tantas verdades dolorosas que por cobardía o por un rencor enquistado, jamás llegaron a pronunciarse. Procede de traiciones que se hicieron públicas con un estruendo ensordecedor que resonó en cada rincón del país, de reproches privados que corroían el alma en la intimidad de los muros de Cantora, de disputas encarnizadas por el caudal monetario, de herencias ocultas que salieron a la luz de la manera más cruel, de desaires constantes que marcaron a fuego cada relación y, sobre todo, de un orgullo pétreo y una tosudez inquebrantable que ha edificado barreras infranqueables entre madre e hijos. El DJ Kiko Rivera lo expresó con una claridad meridiana y una contundencia demoledora en su momento más álgido de desesperación, una verdad que resonó como un trueno en el corazón de millones de españoles y que aún hoy retumba en la memoria colectiva. Mi madre me despojó de la infancia que me pertenecía. Mi madre priorizó Cantora, su finca, sus posesiones, antes que a sus propios hijos. Mi madre nos denegó el afecto, la presencia y el consuelo que legítimamente merecíamos como sus vástagos. Y estas no fueron frases lanzadas al viento en una única ocasión en un arrebato de ira. Las repitió incansablemente en horario de máxima audiencia, las profirió con una vehemencia desgarradora en entrevistas que batieron récords de audiencia, y las lloró con un dolor lacerante en directo, ante millones de espectadores que fueron testigos de su sufrimiento. No es que Kiko haya modificado su perspectiva con el paso del tiempo o que la rabia se haya disipado. Al contrario, cada año que transcurre, su convicción de haber obrado correctamente al tomar distancia se afianza, se solidifica, transformándose en una fortaleza inexpugnable. Por su parte, Isapi, aunque siempre más mesurada en sus palabras, más controlada en sus apariciones mediáticas y con una gestión pública más estratégica de sus emociones, también se distanció de forma definitiva, también estableció límites infranqueables y selló la puerta de su corazón de manera irrevocable. Porque lo que realmente aconteció dentro de esa emblemática casa, esa fortaleza de misterios y secretos, es un enigma que solo unos pocos conocen, pero cuya esencia todos intuyen. Algo en lo más profundo del alma de esa familia se resquebrajó para siempre, sin posibilidad de ser reparado.
Para estar al tanto de cada uno de estos impactantes detalles, no olvides que puedes suscribirte ahora mismo a Alerta Rosa y unirte a nuestra exclusiva comunidad. Hoy Isabel apaga las velas en una desoladora soledad, con el único consuelo de un puñado de fieles que aún la idolatran, pero con el fantasma de la ausencia familiar planeando sobre Cantora. Y lo más lacerante de esta situación, lo que realmente duele y estremece, no es que esté ausente de sus hijos por una mera coincidencia o por el capricho del destino. Lo más desgarrador es la manifiesta y rotunda voluntad de sus hijos de no querer estar con ella, de haber elegido deliberadamente el camino de la separación definitiva. No es que se hayan olvidado de la fecha o que sus agendas apretadas les impidan un simple gesto. Sencillamente han tomado la decisión irrevocable de no desear saber absolutamente nada, de romper cualquier hilo que aún pudiera unirlos, porque existen heridas tan profundas que ni el paso implacable del tiempo, ni la vorágine incesante de la fama, ni la cegadora luz de los focos mediáticos pueden sanar, cicatrizar o disimular. Y esas llagas emocionales, lejos de cerrarse, permanecen abiertas y sangrantes, doliendo con una intensidad renovada cada 2 de agosto, el día de su nacimiento, pero también, paradójicamente, el día de su más profunda desdicha. ¿Dónde se encuentra Cantora en esta jornada tan significativa, ese santuario que se erigió como su refugio y su perdición? ¿Dónde están los nietos, la continuación de su linaje, la esperanza de un futuro que se desvanece? ¿Dónde reside el genuino afecto, el amor incondicional que toda madre anhela recibir de sus vástagos? Donde siempre han estado, o al menos así parece, en un alejamiento constante y doloroso. Alejados, distantes, muy lejos de una figura que en algún momento lo significó todo en sus vidas, y que ahora no es más que la lúgubre sombra de lo que fue. Una artista confinada en sus propios silencios, una madre desprovista del cariño de sus hijos el día de su propio onomástico. Y créanme, este drama épico que se escribe con letras de amargura y soledad, aún no ha concluido ni mucho menos. Porque lo que se está gestando en las sombras de esta dinastía podría cambiar el rumbo de todo. Kiko Rivera lo vociferó con una furia incontrolable, dejando a la audiencia en un estado de estupefacción colectiva que aún hoy se recuerda con escalofríos. Mi madre no me ama, solo anhela lo que poseo, solo me ve como una extensión de sus bienes, no como su hijo. Justo en ese preciso instante, Cantora dejó de ser un hogar idílico, un refugio familiar, para transformarse en un campo de batalla emocional sin tregua, un epicentro de dolor, resentimiento y verdades que emergían como torrentes incontrolables. Kiko, el primogénito, desentrañó un secreto que lo sumió en el abismo de la desesperación. Su progenitora había ocultado, durante incontables décadas, una porción significativa de la herencia de Francisco Rivera Paquiri, su venerado padre, el torero que dejó un legado inmenso. Documentos que jamás llegaron a sus manos, objetos de valor incalculable que se resguardaron bajo 7 llaves en una habitación secreta, constituyendo, a su juicio, traiciones imperdonables que mancillaban no solo su derecho, sino la sagrada memoria de su progenitor. Según la versión siempre tibia y evasiva de Isabel, no eran más que asuntos de letrados o meras formalidades burocráticas sin mayor trascendencia. Pero el daño, la lacerante herida en el alma de Kiko, ya se había infligido de manera irreparable. Porque para un vástago, descubrir que su propia madre le mintió descaradamente con la herencia y el legado sentimental de su padre, un pilar fundamental e irreemplazable en su vida, no es algo que se perdone con ligereza ni se olvide con facilidad, sino una cicatriz que permanece. Aquel especial televisivo, retransmitido a bombo y platillo con una expectación sin precedentes, fue solo el preludio de una tormenta que arrasaría con todo, sin dejar un solo ápice en pie. Kiko se sintió estafado no únicamente en el ámbito financiero y material, sino, lo que es aún más grave, en el plano emocional, en la esencia misma de su ser, en la confianza más sagrada. Y fue ahí, en ese punto de quiebre absoluto, donde comenzó su vertiginosa caída en picado, una espiral descendente que lo sumió en la ansiedad más paralizante, en la sombra de las adicciones que lo arrastraron a los infiernos personales más oscuros, en rupturas sentimentales que se hicieron públicas con un estruendo mediático y reconciliaciones mediáticas que parecían más un acto teatral que un genuino acercamiento. Pero siempre con un trasfondo ineludiblemente claro. Kiko necesitaba cortar de raíz con el pasado que lo encadenaba, incluso si ello implicaba la desgarradora decisión de romper cualquier lazo, por delgado que fuera, con su propia madre. Si no quieres perderte ni un solo detalle de esta compleja y dolorosa historia, te invitamos a suscribirte a Alerta Rosa, el único canal que te ofrece la verdad sin filtros. Isabel, lejos de mostrar un ápice de arrepentimiento, de hacer una autocrítica o de intentar una genuina aproximación a su hijo, se atrincheró aún más en su inexpugnable castillo de orgullo y hermetismo.
Orgullosa hasta la médula, fría como el mármol que adorna sus estancias, inexpugnablemente defensiva ante cualquier atisbo de reconciliación. No hubo rastro de perdón en sus palabras, ni una sola reunión para limar asperezas y tender puentes, ni el más mínimo intento de recomponer los añicos de su relación. Solo un muro de hormigón que se erigió entre ellos, y ese muro increíblemente sigue en pie tan sólido y alto como el primer día en que se levantó, impidiendo cualquier paso. Los pocos que han tenido la oportunidad de conocer a Kiko Rivera en la intimidad, de ser testigos de su verdadera lucha interna, saben con certeza que él lo intentó, que agotó todas las vías posibles para acercarse, para entender, para perdonar. Anheló regresar a la calma, dialogar sinceramente, reconstruir los puentes dinamitados por la desconfianza, pero cada acercamiento era un nuevo golpe para su frágil estado. Cada llamada telefónica, un reproche más hiriente que lo hundía, cada intento de reconciliación, una puerta que se cerraba de golpe en sus narices con un estruendo descorazonador. Hasta que un día la desesperación y el cansancio emocional lo vencieron, y tomó la dolorosa y definitiva decisión de no volver a intentarlo, de abandonar esa batalla perdida. Hoy en el cumpleaños de Isabel Pantoja, ese silencio no es una tregua momentánea o una pausa en la contienda. Es una bofetada helada que duele más que 1000 injurias proferidas, porque aunque no se escuchen insultos ni declaraciones incendiarias en los medios, la rotunda ausencia de sus hijos lo dice absolutamente todo, revelando una verdad que grita sin palabras. Pero hay más, mucho más de lo que la mayoría de los espectadores ignora, una traición adicional, más reciente si cabe, que ha profundizado aún más la brecha y que te dejará sin aliento. Según testimonios de personas extremadamente cercanas al entorno familiar, fuentes de credibilidad inquebrantable que no desean ser reveladas, Isabel, la matriarca, habría intentado mover hilos en la sombra, valiéndose de su poder e influencia para frenar, para obstaculizar con todas sus fuerzas, la incipiente carrera musical de su propio hijo. Si han escuchado bien, la de su propia sangre, la persona que llevaba su apellido con orgullo. Habló con figuras influyentes de la industria discográfica, vetó entrevistas cruciales que podrían haber impulsado su proyección, bloqueó colaboraciones prometedoras que habrían significado un salto en su carrera. El motivo de esta incomprensible y maquiavélica represalia, la razón es aún más perturbadora y egoísta, no toleraba el contenido de sus canciones, las letras que Kiko componía. No aceptaba que su hijo continuara aireando los secretos más íntimos y dolorosos de la familia, transformándolos en letras que resonaban con una verdad incómoda en cada estrofa y que desdibujaban su imagen pública. Kiko, al enterarse de esta maniobra maquiavélica y cruel, se juró a sí mismo no volver a verla jamás, no volver a pronunciar su nombre, no volver a cruzarse en su camino. Desde aquel fatídico día, ni llamadas, ni mensajes, ni el más mínimo contacto se han producido entre ellos. Y lo más impactante, lo que te dejará sin aliento y que solo Alerta Rosa te puede desvelar, está a punto de ser revelado. En los próximos momentos, te desvelaremos lo que se está gestando en las entrañas de Cantora, lo que Isabel tiene entre manos, un plan urdido en las sombras más profundas que amenaza con hacer estallar lo poco que aún subsiste de esta desdichada familia. Una jugada final que ya tiene fecha de ejecución y que podría cambiarlo absolutamente todo. No te pierdas ni un solo detalle de esta revelación que solo Alerta Rosa puede ofrecerte, manteniéndote siempre a la vanguardia de la información. Mientras la atención mediática se centraba con una voracidad insaciable en la implacable guerra abierta entre Kiko Rivera y su progenitora, Isabel hubo una víctima colateral, silente y casi invisible, en todo este drama familiar que parecía no tener fin y que se desarrollaba ante los ojos de toda España. Isapi, la hija que en su fuero interno siempre sintió que su presencia era superflua, la que nunca encontró su lugar auténtico en ese complejo entramado familiar, la que, según narran fuentes muy cercanas a la intimidad de Cantora que han sido testigos de su sufrimiento, Isabel Pantoja jamás llegó a aceptar plenamente como una vástaga de su propia sangre, como una extensión genuina de su legado, y esto no por una ausencia de cariño explícito que pudiera justificarlo, sino por una incapacidad profunda de la tonadillera para verla como una extensión de sí misma, como parte ineludible y valiosa de su linaje, lo que la sumió en una soledad profunda. Isapi, recordemos, fue adoptada en su más tierna infancia, un acto de generosidad que de cara al público se revistió de amor y altruismo, pero que en la privacidad del hogar de Cantora siempre estuvo marcada por una distancia emocional abismal, una brecha insalvable que se acrecentaba con el paso del tiempo. Isa creció en el hermético y a menudo asfixiante universo de Cantora, un entorno de muros altos, rodeada de silencios elocuentes que decían más que 1000 palabras, de miradas gélidas que la traspasaban, de ausencias emocionales que se clavaban como puñales en su joven y sensible alma.
Mientras su hermano Kiko recibía atenciones desmedidas, privilegios que la apartaban y el fervoroso apego materno que ella tanto anhelaba, ella aprendió desde muy temprano a sobrevivir en un ambiente donde su voz nunca fue genuinamente escuchada, donde sus anhelos más profundos pasaban desapercibidos y sus emociones se ahogaban. Con el inexorable paso de los años, Isa, con una tenacidad y una valentía admirables, se afanó incansablemente en ganarse el esquivo cariño de su madre, en derrumbar ese muro invisible que las separaba. Intentó adaptarse a su complejo universo de normas no escritas, a sus reglas inquebrantables, a su particular y a menudo distorsionada forma de percibir el mundo y las relaciones. Incluso en incontables ocasiones guardó un silencio sepulcral, un pacto no verbal cuando las circunstancias la habrían empujado a hablar, a desvelar verdades incómodas que hubieran podido desmoronar por completo la imagen pública, cuidadosamente construida, de su progenitora. Sin embargo, como todo en la vida, hubo un límite insoslayable, un punto de inflexión que marcó un antes y un después en su existencia. El día que Isapi se convirtió en madre, que experimentó en carne propia la magnitud inconmensurable de ese amor incondicional que transforma la vida. Y descubrió con una amargura indescriptible que Isabel, su propia madre, no estaba allí ni para ella en su momento de mayor vulnerabilidad y necesidad, ni para su nieto, el pequeño Alberto. Un ser inocente que merecía todo el afecto de su abuela, algo se rompió para siempre en lo más profundo de su ser, una fractura que nadie pudo reparar. Y la noticia que ha conmocionado a España entera, la bomba que ha pulverizado los cimientos de una de las familias más mediáticas y emblemáticas de nuestro país, te la traemos en alerta rosa, en exclusiva mundial y con detalles que te dejarán sin aliento. Queríais drama, ¿verdad? Buscabais una historia que superara la ficción, pues aquí lo tenéis en su máxima expresión, en su punto más álgido de desgarro. La reina indiscutible de la copla, la inigualable Isabel Pantoja, se ha quedado sin corte, sin herederos emocionales que la apoyen, sin el amor y el amparo de sus propios hijos, en el día de su cumpleaños. El silencio atronador de Kiko Rivera y de Isapi resuena con más fuerza que cualquiera de sus icónicas canciones, un mutismo que es un grito de dolor, de abandono y de ruptura definitiva. Isabel Pantoja ya no es solo un icono de la música, es una tragedia viva que se desenvuelve ante nuestros ojos, un relato que te mantendrá al filo del asiento, sin poder apartar la mirada. No te pierdas ni un solo capítulo, ni un solo giro inesperado de esta saga familiar que redefine el drama. Suscríbete ahora mismo a Alerta Rosa para estar siempre al tanto de lo último y no perderte ni una sola de nuestras impactantes revelaciones que cambiarán tu percepción de esta historia para siempre. Hasta la próxima, amigos de la verdad, y manténganse alerta.